Bueno, yo os voy a presentar un proyecto que de momento estamos eligiendo en las unidades de análisis, que bueno, se me ocurrió un poco por la experiencia que tengo en distintos centros hospitalarios que trabajan en rehabilitación en el trastorno mental grave, y viendo un poco las dinámicas de funcionamiento en cada unidad y cómo opinan mis compañeros y los pacientes también, al preguntarles sobre el estigma, que veían cómo ejercíamos nosotros, pues se me ocurrió que podría ser interesante e importante el poder mirarnos a nosotros mismos. Bueno, el estigma, como todos sabemos, pues es un conjunto de barreras comunitarias y barreras que afectan a la integración de las personas que se encuentran afectadas. Afecta a rasgos cognitivos conductuales y elementos sociales, como son estereotipos, etiquetas, prejuicios, discriminación, el rol social. Los tipos de estigma: tenemos un estigma público, que es el etiquetar, el estereotipar, discriminar, y el autoestigma, que es que el paciente hace propios estos conceptos y se genera un estigma hacia sí mismo y a sus compañeros, que también lo sufren. El estigma de los profesionales sanitarios, bueno, pues es paradójico, porque al final los sanitarios trabajamos para el cuidado. Entonces, pensar que un profesional que se dedica al trabajo con personas con enfermedades mentales le está repercutiendo de forma negativa lo que está haciendo, pues es un poco chocante. Pero la realidad es que es así y que sí que actualmente se estigmatiza en nuestro sector. ¿A qué se debe este estigma que hacemos los profesionales sanitarios? A decisiones gestoras, porque bueno, pues poco a poco nos están aumentando el número de pacientes por profesional, con lo que las intervenciones, el tiempo de escucha y de intervención son bastante más reducidas. La deshumanización por las barreras comunitarias. Hay veces que los pacientes se quedan más tiempo en la unidad simplemente esperando a una posible plaza en una mini residencia porque no sale, y eso le repercute negativamente. La discriminación que hacen profesionales debido a impredecibilidad de los pacientes o a los actos agresivos, y que hacen que también que el profesional no cree en la curación de este tipo de pacientes. La situación de poder que ejerce el profesional sobre el paciente, el estigma asociativo que sufren los profesionales y también en el entorno del paciente, y el burnout de los profesionales. ¿Cómo repercute este estigma en los pacientes? Bueno, pues lo vemos sobre todo en que se les impide tener un proyecto de vida, muchas veces siendo la principal causa de discapacidad. Adquieren información menos completa de su enfermedad y del tratamiento. Se pone menos atención en sus cuidados. Muchas veces se llega a creer que este tipo de pacientes pues son menos creíbles que el resto de pacientes de otras patologías. Se les excluye de los procesos de rehabilitación y también de la decisión en el tratamiento que van a seguir. ¿Cuáles son las consecuencias de estas actitudes? Pues una nula adherencia al tratamiento, abandono del tratamiento de los pacientes al no comprender cuál es el tratamiento que están llevando a cabo. Muchas veces el sentirse por los efectos adversos que tiene la medicación de una forma, pero al no haberla incluido en ese proceso, pues sienten que por mucho que puedan hablar no se les va a hacer caso y no hay ninguna solución a eso, entonces deciden abandonar el tratamiento. El aumento de la creencia de los profesionales en que estos pacientes no son rehabilitables, con lo que conlleva una frustración del paciente y el aumento del autoestigma. Aquí añado la parte de la función gestora, que es importante, porque por mucho que los profesionales piensen que sí, que les estigmatizan y que quieran mejorar, pues si no tienes un gestor, un director que esto también intente llevarlo a cabo y mejorarlo, pues es muy difícil poderlo solucionar. ¿Cuál es importante dentro de la función gestora? Pues el introducir conocimientos básicos de manejo mediante la formación e información para los profesionales, implantar modelos de rehabilitación, modelos basados en la rehabilitación, velar por el cumplimiento de los derechos humanos para conseguir eso de contenciones cero, que ahora mismo está tan de moda, pero que no debería de ser una moda, es como que deberíamos de actuar. Incluir el estigma, que ahora mismo no se incluye, y sus consecuencias en los indicadores de calidad, que es muy curioso que todos digamos que no tenemos que estigmatizar y critiquemos a la sociedad que estigmatiza, pero luego esto no sea evaluable ni lo pongamos como objetivos para los profesionales.
Bueno, centrándonos en el tipo de estudio que queremos hacer, bueno, pues las hipótesis del estudio, el objetivo principal es conocer el nivel de estigma de los profesionales hacia los pacientes de salud mental y su influencia en la duración de la hospitalización. Los objetivos específicos serían la prevalencia del estigma la prevalencia del estigma en salud mental de los sanitarios, el identificar si hay relación entre el perfil del profesional, las variables sociodemográficas y el estigma, y conocer la relación entre el estigma y el ingreso del paciente, la duración del ingreso del paciente. El diseño es de tipo cuantitativo y cualitativo, ¿vale? Entonces se divide en dos fases. La fase cuantitativa se realizará un estudio observacional, transversal y analítico. Los criterios de inclusión para las unidades, que es en donde nos encontramos, son profesionales sanitarios que trabajen en unidades de rehabilitación de trastorno mental grave y que las unidades no sean excluyentes entre patologías. El tamaño muestral, para el cálculo del tamaño muestral, se utiliza la variable Granmo, dando un resultado mínimo de 140 profesionales. Actualmente tenemos ya cerradas la unidad de media estancia de la Clínica San Miguel y del Complejo Benito Meni de Cienpozuelos, ¿vale? Y están todavía por determinar otras dos unidades. Las fuentes de recogida de información que se entregarían sería una hoja informativa donde se explican los objetivos y viene un consentimiento informado, el cuestionario de recogida de datos sociodemográfica, la escala de Banks para medir el estigma y un cuestionario sobre el ingreso del paciente que se utiliza como herramienta para correlacionar las dos fases, tanto la cualitativa como la cuantitativa. Las variables de estudio para esta fase serían sociodemográficas, siendo el sexo, nivel de estudios, profesión, experiencia, tratamiento de enfermedad mental, si lo ha tenido el profesional sanitario y si los profesionales tienen antecedentes, tanto personales como familiares, de tener esta enfermedad. Y ingreso del paciente, que es el cuestionario anteriormente citado. Para las variables de estigma, la variable Banks como cuantitativa continua también. Los análisis de resultados para la realización se utiliza el programa SPSS. Para el cálculo de las estadísticas descriptivas se utilizan frecuencias relativas y absolutas para variables categóricas y media con desviación estándar para las cualitativas con distribución normal. Para la relación entre el estigma, el perfil profesional y las variables sociodemográficas se utilizaría la las pruebas TD Student-Fisher para variables con 2 categorías y ANOVA para variables con más de 2 categorías. Para la relación entre el estigma y el ingreso del paciente se utilizaría la TD Student-Fisher. La fase cualitativa sería un estudio observacional, descriptivo y exploratorio en los que los criterios de inclusión serían las unidades anteriormente citadas, profesionales que sean de la misma unidad y que que trabajen en el turno de mañana, sobre todo porque es cuando más actividad se realiza con este tipo de pacientes. El tamaño muestral serían grupos focales utilizando la técnica de saturación de datos. Las fuentes de recogida de información serían grabaciones de entrevistas semiestructuradas en la que se hace bastante hincapié en la escala de Banks, el poder introducir los distintos ítems que preguntan, por lo menos uno de cada tipo, para poder observar si de verdad está afectando o no afecta en la dinámica del trabajo con el paciente. Y el cuestionario de ingreso, como he dicho antes, del paciente, que se utilizaría para correlacionar las dos fases. El análisis de resultados se utiliza el programa Atlas-T, en la que se realiza una transcripción de los datos obtenidos en las grabaciones de las entrevistas semiestructuradas, organización de datos por categorías y definición de las unidades de análisis. Definir las unidades de análisis mediante la tabulación en tabla, organizando los datos de forma sistemática, global y optimizada, e interpretación de los resultados, con el que se hace un informe en el que se obtienen las hipótesis que reflejan los grupos focales. Como conclusión, pues decir que desde 2019 se ha visto que ha habido un aumento de los trastornos de conducta en los servicios hospitalarios y todos los estudios que he podido observar pues concluyen en que es necesario un aumento de formación para los profesionales, que es necesario una mejora del modelo de salud mental, que se está trabajando en ello y que dentro de poco creo que van a sacar,
mayor coordinación entre los recursos y distintos centros sanitarios, incluir los cuidados en el proceso integral y que no se trate la enfermedad mental como una enfermedad distinta al resto de patologías, y la necesidad de evaluar si este conocimiento que se tiene que integrar en la formación en los profesionales no es algo que se observe que en ese momento sí que ha repercutido en el profesional, sino que ver si de verdad se mantiene en el tiempo. Bueno, y como una pregunta para reflexionar un poco todos, como profesionales que trabajamos en salud mental, pues que podamos pensar cada uno si lo que estamos haciendo y nuestro trabajo, pues de verdad estamos cuidando o si de verdad estamos estigmatizando. Y muchas gracias.